Hermanos, invitarles a abrir vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, el capítulo 1, la oración justo del apóstol Pablo por esta iglesia. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice la palabra de Dios: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, estamos muy agradecidos por tu misericordia, Señor, en permitirnos tener este espacio para acercarnos a ti en oración, como un pueblo, como un cuerpo unido, Señor. Y pedirte, oh Dios, que la gracia de tu Espíritu Santo se manifieste en esta hora, cuando abrimos tu palabra en esta preciosa carta de Pablo, y poder ser mutuamente edificados unos a otros, y ser redarguidos, oh Dios, a unir nuestras fuerzas por aquellos que están fuera de nuestras fronteras, predicando el Evangelio en medio de situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, a guardar los principios de tu palabra en nuestro corazón, y ser leales al ministerio en todas las cosas. Gracias te damos por todo en el bendito nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Una de las cosas que el apóstol Pablo ha tenido siempre en su corazón y en su mente es precisamente lo que nosotros conocemos como solidaridad. Aunque en la Biblia nunca aparece esa palabra, pero en la mente y el corazón de Dios y en la inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo, él usa dos palabras que a nosotros es muy conocido, pero hay veces no la usamos adecuadamente. Y el apóstol Pablo lo usa aquí, en estos versículos, dos veces. El versículo 5 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con todo gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Y esa palabra, comunión, es algo que siempre utilizamos. Y es la palabra koinonía en griego, pero una vez más aparece en el verso 7. Como me es justo sentir de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra comunión y la palabra participantes es la palabra griega koinonía. Es decir, no es simplemente la reunión que nosotros tenemos, no es solamente la actividad social para la cual nosotros podemos congregarnos, es como decir, una comunión de damas, una comunión de varones, una comunión deportiva, aunque a veces eso suena un poco difícil, porque después del partido uno ya empieza a ver los golpes y las rencillas y el reclamo al árbitro y todo lo demás, ¿no? Pero no es solamente esa actividad social, sino es el hecho de participar unos a otros de la misma situación. Y el apóstol Pablo está agradecido. Recuerden que Pablo ha predicado el Evangelio en una situación bastante difícil en Filipos, porque el anhelo de Pablo y su equipo misionero era ir a otro sitio, hacia Asia. Pero él tuvo una visión de noche, un sueño de un varón macedonio que le decía: pasa por nosotros y ayúdanos. Y Pablo entendía que era el Señor que les llamaba para ir a Macedonia. Y si encontramos el relato en Hechos capítulo 16, vamos a encontrar precisamente eso.
ellos obedecen esa visión, llegan a Filipos y ellos están orando al Señor cómo predicar el evangelio en esa zona. Y lo que hacen es el fin de semana, el día de reposo, el día de descanso, salir a la plaza donde las mujeres estaban reunidas, precisamente en eso, estaban reunidas en un tiempo de oración. Es interesante que solamente ahí, en ese momento de predicar el evangelio a las mujeres, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, que hay veces a nosotros nos parece incomprensible entender cuán grandes y misteriosas son las obras de Dios, ¿qué le encuentra? Solo una mujer se convierte al evangelio. Uno podría decir, pero la visión de Pablo era de un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos, en plural. Pero cuando llegan a Filipos, predican el evangelio, solo una mujer se convierte. Y uno puede decir, pero tremenda visión, tremenda necesidad para que una mujer se convierta. Nosotros queríamos que se convierta un montón de personas. Queríamos que multitudes se conviertan a Cristo. Pero ¿qué sucede? Una mujer. Y si ustedes siguen leyendo Hechos 16 se van a dar cuenta de algo que Dios hizo. Porque fue a ella que Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso es de gran bendición, hermanos. Porque la comunión y la participación no está en ver multitudes. Aunque el deseo de Dios, el corazón de Dios, sea que todas las personas cambien su corazón, se arrepientan y vengan al conocimiento del evangelio, son pocos los escogidos. Y eso debe facilitarnos nuestro ministerio de oración. Estamos en este aposento alto, martes tras martes, reuniéndonos para orar. Y Pablo dice aquí simplemente esa cosa. Tenemos comunión en el evangelio y sois participantes conmigo. Esta semana estuve viendo algunos videos que tengo ahí. Y encontré un video que no sé cómo lo conseguí, no sé cómo lo obtuve. Y era de un hermano que en el video, decía, al ver estas escenas, y pasaban algunas escenas ahí, mi corazón se quebrantó, decía la voz del video, porque estas escenas son desgarradoras, y no pensé que en pleno siglo XXI, decía continuando la voz, haya este tipo de persecuciones a hombres y mujeres que profesan fe en Jesucristo. Al ver estas escenas, y a las escenas se pasaban, y yo recuerdo haber visto alguno de estos videos, estas escenas de creyentes hindús, a quienes los golpeaban, los pateaban, les prendían fuego, los jalaban, los tiraban para aquí y para allá. Eran escenas muy crudas, muy fuertes. Y el autor de este video decía, al ver estas escenas mi corazón se conmovió, porque en pleno siglo XXI no pensé que todavía existiera tal barbarie en algunos países. Ese era el comentario del autor de este video. Pero seguía el video y casi a las finales del video decía una cosa. Lo que estos hermanos están buscando no son vuestras ofrendas, porque eso no les hace falta a ellos. Lo que ellos solamente piden de nosotros es que oremos porque el Señor les dé valor, les dé fortaleza y les dé ánimo. Tan poca cosa parece eso. Pero el apóstol Pablo dice aquí, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Estos hermanos en otros países son perseguidos, son maltratados, no tienen libertad de predicar el evangelio, no tienen libertad de leer la Biblia, no tienen la libertad de compartir el evangelio o un folleto como lo hacemos aquí con libertad. Ellos piden constantemente, oren por nosotros para que el Señor nos dé fuerza de mantener en nuestra fe. Eso era lo que Pablo y Pedro decían en el libro de los Hechos. Señor, oramos y pedimos a ustedes que oren por nosotros para que tengamos denuedo. Y la palabra denuedo es valor. Eso es lo que se quiere. No es que se requiera más Biblias, más literatura, más dinero. No, se requiere en zonas así valor,
para mantener nuestra fe. Aquí tal vez podríamos ocultar nuestra Biblia, podríamos ocultar nuestros folletos, tal vez no tener nuestro cartelito aquí de cristiano. Podemos incluso confundirnos con la multitud que no es creyente, y nadie puede sospechar que es creyente, es cristiano, nadie. Pero en lugares donde hay persecución, estos hermanos quieren que tengamos comunión y seamos partícipes con ellos. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses precisamente cuando él estaba en la cárcel. Y él animaba a los hermanos y decía, aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no lo está. Y hermanos, yo les ruego, y había dos hermanas que tenían ese problema. En el capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque tenían comunión, eran partícipes. Lo más importante, hermanos, eran del mismo cuerpo, eran de la misma familia. Aprendí una cosa en estos últimos meses, algo interesante. De verdad, muchos pastores, consiervos, amigos, iglesias, se han enterado que estoy delicado de salud. Y que eso en alguna manera ha afectado también mi ministerio y a mí. Pero donde he encontrado, y por no menospreciar a otras iglesias o pastores o consiervos, donde he encontrado el calor familiar, donde he encontrado la recepción de comunión y ser partícipes de la familia cristiana, fue precisamente en Villa El Salvador. De verdad. Llegué a Villa El Salvador y casi constantemente mi teléfono suena y dice, pastor, ¿cómo está usted? Pastor, estamos orando por usted. Pastor, me he enterado que está delicando. ¿Podría visitarnos? He levantado una ofrenda para usted. ¡Wow! Señor, no que eso sucedería. Pero encontré ahí una recepción de que tengo una familia. He aprendido a decir, estos son mis hermanos, tengo comunión con ellos. No solamente es una comunión ministerial. Estoy aprendiendo a ver que sí, me reciben como parte de su familia, como parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que buscaba Pablo. Por eso dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir. Que aprendamos este tiempo que Atocri está haciendo los martes para tener un tiempo de oración. No es simplemente para ocupar un espacio, para salir de nuestras congregaciones, de la oficina pastoral y venir a orar un rato, ver a las caras de los hermanos. No, es para unir nuestras fuerzas por aquellos que necesitan fuerzas. Es lo que llamamos pues la solidaridad. Aprender a ser solidarios implica precisamente entender las necesidades de los demás y hacerse partícipe. Es lo que popularmente podríamos decir en los proverbios populares, es ponernos en el zapato del otro. Eso es tener comunión. Por eso Pablo en esta carta a los filipenses, él dice en el capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias a Dios aquí en nuestro Perú no sufrimos persecución. Por doquiera que vayamos, podemos llevar nuestras Biblias libremente, podemos entregar literatura libremente a cualquier persona. Algunas nos rechazan, algunos lo ven y lo tiran al piso, pero no importa. Tenemos libertad de compartir. Pero en otros países sufren. No pueden tener Biblias, no pueden tener literatura, no pueden predicar abiertamente, tienen que hacerlo a ocultas, tienen que hacerlo subrepticiamente, tienen que hacerlo en lugares oscuros. No tienen libertad. Por eso Pablo dice, debemos tener comunión en el Evangelio, con aquellos que sufren, con aquellos que están lejos, con aquellos que están padeciendo persecución. Por eso este tiempo de Atocri que nos brinda para orar es un tiempo muy importante, muy especial. Es un tiempo en el que tenemos que aprender a dar a Dios
lo mucho que Él nos ha dado. Por eso la oración que el apóstol Pablo da es muy importante. Nada hagáis por contienda o vanagloria, sino mirando también por lo de los otros. Ese es el tiempo que venimos aquí. Las hojas que nos entregan la ropa ahí, eso nos ayuda a ver no solo nuestras necesidades, sino también la de los otros. Constantemente yo estoy ahí mirando, aunque tengo algunas hojas pasadas, cuando vengo acá ya pues me actualizo, ¿no? Pero estoy con esas hojitas antiguas y estoy orando por ello. Algunas ya han sido ya respondidas, pero cuando vengo aquí me actualizo y nuevas oraciones, pero estamos orando ahí. Yo enseñé en la iglesia donde ministré la última vez, hice un cuadernillo de oración. Cada día, lunes, martes, miércoles, toda la semana. Y puse ahí varios espacios vacíos para que los hermanos llenaran con un lápiz peticiones, no solo de la iglesia, sino personales, por pastores, por misioneros, amigos y amigos que no son creyentes. Y dije, hermanos, cada uno de ustedes debe orar. Y tiene que aprender a tener su devocional con este cuadernillo de oración. Y además, algo, reúnase con un hermano y ore por esas peticiones. Oren unos por otros. La iglesia empezó, tuvimos un programa de oración. Yo les dije, hermanos, 2 de ustedes le entregué una tarjeta de oración, todavía tengo algunas de esas tarjetas ahí modelo. Dije, cada uno coja una tarjeta, reúnase con un hermano por un mes. Por un mes, tiene 4 semanas, una vez por semana, por 1 hora solamente, o media hora si gusta, el tiempo que disponga. Reúnase con este hermano, con esta hermana, y reúnase donde quiera, en su casa, en la iglesia, en un restaurante, donde quiera usted, y oren los dos juntos por un mes. Y al siguiente mes cambie con otro hermano, con otra hermana, y al siguiente mes, y todo por 1 año, hermanos. Hubo cambios muy buenos, interesantes. Enseñé a la iglesia que debían orar unos por otros. Eso es lo que Pablo decía, vuestra comunión en el Evangelio. Sois participantes. Hermanos, la oración a Dios es importante porque hay solidaridad en la gracia. Somos participantes de la gracia de Dios. Hay solidaridad en el asunto de la obra ministerial del Evangelio. Dice Pablo en el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Eso es importante. La defensa. Hay gente, Pedro nos dice en una de sus cartas, que debemos estar preparados para presentar defensa y razón de la esperanza que hay en nosotros, ante todo el que demanda razón. Y eso tenemos que hacerlo. Pero también Pablo dice en la defensa y confirmación del Evangelio. Hay creyentes nuevos que necesitan ser edificados, que necesitan ser fortalecidos, que necesitan ser guiados. Y solo nosotros como cuerpo podemos hacerlos. Algo está sucediendo en Villa El Salvador. Estamos tratando de unir las fuerzas a algunos pastores para sembrar iglesias. Faltan todavía iglesias. Me dicen que hay como 20 o 25 iglesias en Villa El Salvador, más o menos. Algo más no lo sé. Pero aún así faltan. El domingo estuve escuchando que más o menos hay más de 800,000 personas en Villa El Salvador, algo así. Y 20 iglesias, 25. ¿Más? Menos. Bueno, es lo que escuché en la iglesia ahí donde estuve. Pero aún así. Cada sermón es otros 100,000, Sí, ya. Pero aún así, esas 20 o 25 iglesias son pequeñas para toda la población de Villa El Salvador. Y faltan más iglesias. Así que hay un proyecto de iniciar nuevas iglesias. Pero estamos tratando de tener una estrategia nueva. De unir, tener esto, ser participantes en el hecho de sembrar una iglesia. Esperamos que este proyecto prospere y realmente se pueda sembrar iglesias sólidas, fuertes, que ayuden a ministrar también a otros pastores. Pero la unidad que Pablo decía aquí, sois participantes conmigo de la gracia, es importante. Pablo decía siempre en sus cartas, oren por mí, oren por mí. Si es que nosotros no estamos orando, no lo podemos hacer. Pero Pablo dice algo más aquí, verso 7.
Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Aunque Pablo estaba preso, pero él sentía gozo. Ustedes recuerdan Hechos 16. Por la predicación del Evangelio fueron castigados, metidos en la cárcel, fueron puestos allí. Y aunque tenían las heridas y el dolor debe haber sido fuerte, ellos a medianoche empezaron a cantar himnos a Dios. Eso mostraba que el Evangelio no era simplemente el hecho de congregarse y participar de un culto, era de llevar el Evangelio doquiera que nos encontremos. Por eso Pablo decía, sois participantes conmigo en mis prisiones, porque aprendió a tener comunión con los hermanos. No era solamente el evento de un día, una comunión de damas, una comunión de jóvenes o de niños, o una comunión deportiva un día feriado, no. Era la participación constante y común de los hermanos. Era el hecho de estar en el zapato del otro constantemente, hacer uno en Cristo. Así como a Adán y Eva, cuando Dios dijo, serán los dos una sola carne, había que ser participantes los unos de los otros. Y esa es una frase muy interesante. Pablo en sus cartas escribe más de 50 veces unos a otros, unos a otros, unos a otros, diferentes actividades ministeriales. Por eso para Pablo, en sus cartas, el hecho de tener comunión y ser partícipes es una palabra muy, muy importante, y que para Pablo es lo que nosotros tendríamos en castellano la palabra solidaridad o ser solidarios. No solamente para Pablo era importante la solidaridad en el sufrimiento por causa del Evangelio, sino también Pablo dice, somos o debemos ser solidarios con Cristo. En el versículo 8 Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No solamente es el hecho de una actividad social, sino participar del amor de Cristo. Es como decir, os anhelo a todos ustedes con las entrañas de Jesucristo, con el corazón de Jesucristo, con el amor de Jesucristo. Es con la misma ternura de Jesucristo. Por eso es que en Efesios el capítulo 5, hablando del matrimonio, dice, así como Cristo amó a su iglesia. Eso es lo que Pablo sentía por la iglesia de Filipos. Aunque había sido maltratado, aunque había sido golpeado en Filipos, a los hermanos que habían logrado a convertirse, él tenía ese amor de Jesús. Hermanos, yo les animo en el nombre del Señor Jesús, que tengamos ese mismo amor por aquellos que están sufriendo en otros lugares. No solamente en otros lugares, por nuestros hermanos misioneros aquí en el Perú. Las hojas de ropa nos ayudan a ver las necesidades. En una oportunidad Jesús, hablando a sus discípulos, de alguna manera ellos fueron a buscar comida y trajeron, y le dice, Señor, come. Dice, no, yo tengo una comida que comer. Y ellos dijeron, ¿le habrá traído alguien de comer? Dijeron, y Jesús rápidamente responde, dice, no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y cómo podemos lograr eso si es que no tenemos comunión? Si es que no somos partícipes. Jesucristo dice que tengamos ese mismo amor. Y más tarde le dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Alcen vuestros ojos y vean que los campos están blancos para la siega. Había que tener la visión espiritual de Jesús para lograr entender esa figura literaria. Alcen vuestros ojos que ya están blancos para la siega. Había que nosotros entonces también unir nuestras fuerzas para trabajar en el campo de cosecha. Había que unir nuestras fuerzas para lograr tener también la misma visión de Dios. Como el coro decía, tener los ojos de Dios para ver lo que Él ve. Había que hacer eso. Así que hermanos, para Pablo, la palabra solidaridad es importante, que es la palabra comunión y ser partícipes. Yo les animo en el nombre del Señor que tengamos eso en nuestras vidas,
seamos solidarios unos con otros en la predicación del Evangelio, orando cada día por aquellos que están en otros lugares, no solo sufriendo persecución, sino en nuestro país también, hombres y mujeres que están sembrando el Evangelio en lugares donde Dios no nos ha llevado, pero a ellos sí. Amén. Señor Dios, queremos darte gracias por esta reflexión de tu palabra. Darte gracias porque para el apóstol Pablo el hecho de la solidaridad cristiana era importante. El hecho de tener comunión y de ser partícipes nos muestra que somos parte de un cuerpo, que somos parte de una familia, somos parte de ti, Señor. Estamos agradecidos, oh Dios, porque a través de la carta del apóstol Pablo nos motivas, nos exhortas y nos animas, Señor, a ser partícipe con nuestros hermanos que sufren en otros países, Señor. A entender, Señor, que ellos puedan tener el valor, la fortaleza y el ánimo necesario, Señor, para mantener su fe. De cuando en cuando podemos recibir algunas cartas, como del hermano Copa, Señor, que está trabajando en Marruecos. Fortalece su ministerio de él. Otros hermanos también en otros lugares que tal vez no pueden, Señor, enviar cartas porque les es prohibido, Señor, aún esa comunicación pública. Pero oramos que sean fortalecidos en su familia, en su corazón, Señor, para mantener su fe. Por los convertidos, Señor, quienes sufren la persecución de su propia familia, de su propia tribu, Señor. Ayudándole tú cada día, Señor, a crecer espiritualmente. Y a nosotros, Señor, a proveer para las necesidades de ellos también, en cualquiera de las formas que podamos ser colaboradores con nuestras oraciones y nuestras ofrendas. Gracias, Dios, por dar este espacio a Tocri para interceder por nuestros hermanos, Señor, que sufren en diferentes lugares, especialmente en los países donde la libertad de la predicación del Evangelio no es posible. Rogamos, oh Dios, que ores en medio de nosotros, Señor, animándonos también a perseverar en nuestra fe y en nuestra oración. Te agradecemos por todo lo que haces en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.